En octubre de 1974 apareció un artículo en The Philosophical Review escrito por el filósofo Thomas Nagel. Este se titulaba ¿Qué se siente ser un murciélago? Un ensayo imprescindible en la teoría de la conciencia y en la filosofía de la mente. El argumento principal era que los procesos psíquicos no pueden ser reducidos a los procesos físico-químicos que ocurren en el cerebro. La experiencia es algo que solo se entiende al experimentarla. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del vídeo de hoy? Primero, sirve como la referencia para saber de dónde viene el título de este vídeo. Pero, lo más importante, nos ayuda a entender la razón de por qué el vídeo se va a organizar de la siguiente manera. Este vídeo nació como una investigación para entender el furry fandom y su identidad. Quizás sea una misión muy ambiciosa, pero nace desde un interés genuino. Cuando navego por YouTube buscando vídeos sobre esta comunidad encuentro un problema muy evidente, el amarillismo. Sé que los canales que se dedican a hablar temas del internet casi siempre se limitan a hablar de los eventos que ya ocurrieron. Pero, si nos guiamos por estos vídeos nos llevaremos una impresión horrible de la comunidad furra. No soy furro, pero creo que mi canal demuestra que soy alguien interesado por todo lo que tenga que ver con el internet. Ahora bien, el fandom furry es mucho más antiguo que el internet. Pero este parece ser una herramienta que ayuda a que esta tribu urbana se propague y encuentre nuevos lugares. Por eso mismo siempre me han dado curiosidad. No lo digo desde la condescendencia, sino que me interesa conocer qué les atrae de todo esto. Por todo esto es que nació esta breve y desordenada investigación. Realicé una encuesta a diversos miembros voluntarios de la comunidad furry latina. Entonces, lo que haré es tratar de sintetizar sus experiencias. Recordemos a Nagel. Yo no soy furro, no puedo entender qué se siente ser uno. Por eso les pregunté una serie de cosas que nos ayudarán a comprender esta cultura. Para evitar los prejuicios que normalmente se tienen sobre esta comunidad simplemente me limitaré a presentar qué es lo que miembros de la misma comunidad piensan de ellos mismos. No sé si este vídeo va a ser más largo o corto, pero va a durar lo que tenga que durar. Presentaré un resumen general a cada respuesta y al final haré una conclusión que tome en cuenta mis impresiones y lo que saco de cada una de las respuestas. Aunque, antes de iniciar con las preguntas deberíamos ponernos un poco en contexto. Más que comentar sobre la historia y el origen del furry fandom quisiera centrarme en presentar algunos conceptos generales sobre este para presentárselo al público neófito. Así que podemos decir que es el furry fandom. La respuesta más obvia es indicar que es una tribu urbana que encuentra fascinación en los animales antropomórficos, es decir, animales de apariencia humanoide. Pero esta es solamente la punta del iceberg. Pues, es una definición algo escueta y que no profundiza mucho. Otro elemento característico de esta comunidad es el uso de las fursonas. Es decir, el gusto llega a un punto en el cual quiere representarse por medio de un animal que sea su avatar. Aunque mucha gente toma esto como un signo de delirio al representarse en un animal. No. La práctica de representarse mediante otra figura en internet o en la vida real es usual. Pero no tocaré mucho ese tema, pues estoy preparando un vídeo sobre el tema de la identidad en línea. Finalmente quisiera presentar grupos dentro de este mismo grupo. Al ser una comunidad tan inmensa y que ha durado durante tantos años es normal que no todos sean iguales. Cada quien vive este fandom a su manera, pero igualmente se pueden catalogar de distintas formas. Así, de la página Fur-Science extraigo lo siguiente. Un pequeño subgrupo de furries, aproximadamente el 10%, llamados terianos, cree tener una conexión espiritual con los animales, ser menos o más del 100% humano, ser un animal atrapado en un cuerpo humano o haber sido un animal en una vida anterior. Los Oterkin, al igual que los Terians, se sienten espiritualmente conectados con especies no humanas, pero esta especie se extiende a especies místicas, como dragones, grifos y minotauros. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Les presentaré qué preguntas se les presentó a los miembros entrevistados y luego un resumen de lo más relevante de sus respuestas. ¿Cómo conociste al furry fandom? Aquí la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que entraron al fandom por su estética. Nombrando diferentes artistas, youtubers y obras. ¿Qué quiero decir? La respuesta que se vuelve más común ante esta duda tiene que ver con el interés que les causó el arte furry en sus diferentes manifestaciones. Se puede ver la diferencia generacional, pues hay una brecha enorme entre la edad de los participantes. Pero hay un relato que se repite de distintas maneras.
Así, un usuario más joven se enteró por los fanarts de un youtuber, un joven adulto cuando buscaba imágenes de Anubis en el primitivo internet y otro usuario, miembro de la comunidad desde antes de la popularización del internet en Latinoamérica, conoció esto por un cómic de una tienda. Así, aunque parezca evidente, podemos entender la importancia que tiene la estética en esta comunidad. El arte es una forma de manifestación de la propia personalidad, el sentir atracción por el arte furro no te vuelve a la comunidad, pero sí te hace comprender cómo se manifiestan y cómo expresan esta faceta de su vida. ¿Siempre tuviste atracción por las producciones e historias con animales antropomórficos o hubo algún momento en el que te empezó a atraer esto? ¿Hubo alguna película, serie, personaje, cuento o cualquier otro medio que te haya marcado? Como quedaba claro en la respuesta anterior, la comunidad furry parece que entra por los ojos. El arte visual fue una forma de consolidar la afición por los animales antropomórficos, pero algunos integrantes traían esos intereses desde antes, incluso desde antes de conocer a esta tribu urbana. Así tenemos testimonios como los siguientes. Siempre me gustaron en animes, caricaturas, etc. Pero fue el pic después de Beastars, muy genérico los XD y no recuerdo qué otro anime. Pero, a pesar de que la imagen estereotípica del fandom es el lobo con ojitos tipo príncipe Disney, entendemos que eso es solo una parte del furry fandom. Las figuras antropomórficas no solo parecen ser una forma de presentar la ternura de los animales, sino, también de representar poder. Por ejemplo, otros usuarios hablan de cómo la mitología fue una fuente de inspiración al presentar figuras con poder y fuerza. Así, las representaciones artísticas de furros adultos que presenten estas características ayudan a representar una fantasía o deseo por el poder. Otro usuario comenta: sin embargo, repito que fue precisamente la producción de Earth por parte del fandom que lo conocí tal cual. Supe del fandom en un momento en que exploraba hacia que me sentía atraído y desde ahí mi interés por figuras antropomorfas que de poder se ha venido consolidando. ¿Cómo fue tu proceso para elegir a tu fursona? ¿Tuviste orientación de alguna persona o te guiaste por tu intuición? El tema de la fursona es donde hay respuestas más interesantes. Si bien no todos me aclararon su fursona, en comprender el proceso de elección es fascinante. Así, muchos, por no decir la mayoría, tuvieron algún tipo de apoyo externo, ya sean amigos, compañías o conocidos. Lo que sí es importante es que parece ser que hay muchas personas que les cuesta decidirse por un único avatar. ¿Qué tiene de especial?, dirán algunas personas. El proceso de selección de un avatar implica representarse y buscar las características que más se pueden asociar a la personalidad de cada furry. Es interesante leer comentarios como: empecé por lo genérico, Lobo y Zorro eran muy bonitos para mí, ya platicando con amigos conocidos y una compañera furry XD decidí ser un golem por mi personalidad. Así, la decisión por la apariencia con la que se presenta ante este mundo implica ser la carta de presentación mejor formada. Aunque hubo una multiplicidad de animales, entendemos que cada uno puede representar una dimensión distinta de esta comunidad. ¿Cómo describirías la comunidad furry? ¿Crees que se desprestigia mucho la comunidad o no? Aunque la respuesta pueda parecer obvia, igualmente trae puntos interesantes sobre la mesa. Casi todos, por no decir que todos, estaban de acuerdo de que existe un desprestigio generalizado a la comunidad, pues hay de todo tipo de persona y que hay tanto raritos, infantiles y gente normal. Esto era algo de esperar. Pero sí se puede ver por algunos miembros un alejamiento de otras comunidades, pues mucha gente inmediatamente relaciona a esta comunidad con un conjunto de prejuicios negativos respecto a las personas que integran este fandom, cuando no siempre es así. Pues, como dice un usuario, los furros son gente que buscan algo diferente a lo normal. Que no sea anime y superhéroes. ¿Cómo describirías a las personas de la comunidad furry? ¿Es verdad que todos son extrovertidos y cariñosos o son unos pervertidos como dicen otras personas? Debo admitir que esta pregunta tenía un poquito de malicia al momento de ser formulada, no porque quisiera sabotear ni poner en ridículo a las personas que respondieran, sino que expuso una dicotomía bastante llamativa. Aún así, profundizando en lo que mencionaban en la pregunta anterior, algunos usuarios comentaron lo evidente. Todos pueden estar en este fandom, lo que implica que aquí puede haber desde gente normal hasta la gente más indeseable. El comentario que mejor resume en este punto es el que dice: es un 60-40, la mayoría son buenas personas y son relativamente gente normal que tienen sus vidas normales, hacen lo que les gusta aparte de ayudar si se les pide una ayuda.
pero la otra parte lleva lo pervertido a extremos algo ridículos, más que nada los roleplayers o personas obsesionadas con los personajes al punto que dan miedo. Todo fandom tiene de eso, pero igual es raro. Algo más que quisiera comentar es el siguiente comentario. Repetiré mi respuesta a la cuestión previa. Si debo resumir a los furros con un solo término, este sería raro y sí, tristemente de admitirlo, en el sentido negativo de la palabra. Me parece que, aunque esto moleste bastante y sea difícil de asimilar, la gran mayoría de quienes integran el fandom furro poseen carencias afectivas o alguna clase de complejo de víctima y gracias a ello imaginan una realidad alternativa y edulcorada. Por ello es que generalmente la estética del fandom es una azucarada, de personajes caricaturescos, texturas acolchonadas y figuras redondeadas, pero también es bastante curioso que estas características comúnmente sean las que detonen deseos adultos en la comunidad. Aquí se presenta una visión diferente del fandom. Como había comentado al inicio, la estética furry estereotípica parece estar muy influenciada por obras para niños, pero también comprendemos que hay usuarios que tratan de explorar este mundo por diferentes vías. Con riesgo a sobrepasarme con la información, diré que este usuario es un dibujante y que se nota en su estilo un interés por explorar a los animales antropomórficos por caminos menos trillados y más adultos, por decirlo de una manera. ¿Qué mito de la comunidad furry te molesta? ¿Hay alguno que consideres que sea total o parcialmente real? Hablemos del elefante de la habitación. Y no me refiero a la fursona de algún entrevistado. Si hablamos de mitos en el furry fandom, los más compartidos son los relacionados con la sexualidad dentro de este grupo. Ya sea que la mayoría, por no decir todos, practican o les interesa el bestialismo. Y, aunque podemos ser lo suficientemente maduros como para entender que no todo el fandom hace eso, también debemos admitir que hay algunos que sí lo han hecho. ¿Esto significa que es un fandom de enfermos y degenerados? No. Una minoría no implica que todos sean así. Eso igualmente aplica para la relación del furry fandom con la comunidad LGBTIQ+. Es un espacio lo suficientemente grande como para que haya todo tipo de personas. ¿Hay algo más que quieras comentar sobre la comunidad furry? Con esta última parte no queda mucho que decir. A pesar de que hay algunos que admiten que este no es un lugar para todas las personas, la mayoría recomienda adentrarse al fandom si tienen interés. Algunos dicen que no se socializa bien, otros que te ayudan y es un lugar sin muchos prejuicios. Un fandom con sus pros y contras, como todos. Así que recomendaría a la gente interesada investigar por su cuenta si les interesa profundizar en esta comunidad. Finalmente, y a manera de conclusión del vídeo, daré mis impresiones como alguien que está afuera del fandom. Respondiendo a la pregunta que titula este vídeo ¿qué se siente ser un furro? No lo sé. Pero de igual manera puedo identificar algunos elementos en común de las diferentes respuestas. Así, lo más evidente es la función de la estética en la conformación de esta tribu urbana. Aunque esta es una respuesta evidente, recordemos que muchos entrevistados comentaban que ciertos personajes empezaban a llamar su atención y de ahí poco a poco se iban adentrando al fandom. El uso de un avatar aquí es importante, por lo que la representación artística de nuestro personaje en el fandom se vuelve una preocupación entre los usuarios. Antes de terminar, quisiera hacer un pequeño comentario. Mientras leía las respuestas a las preguntas no pude evitar recordar el concepto de devenir animal que Delez y Watari presentan en 1000 mesetas. ¿Qué significa esto? No significa transformarse en un animal, sino que la figura del animal se usa como símbolo de lo no humano, pero que no es totalmente aislado. Esto implica dejar de pensar al ser humano como el centro de todo, sino buscar nuevas posibilidades de acción que reconstituya la multiplicidad de formas de ser en el mundo. Así como existen muchos animales, podemos actuar de muchas formas. Supongo que algo así será ser un furro. Pero esa es solo mi opinión, así que les agradecería que ustedes dejen sus impresiones en los comentarios. Sin más por el momento me despido. Buenas noches.